y más mujeres son sometidas a cesáreas en las clínicas privadas del país. Lo que tenemos en la mano es un revelador documento al que Carla Ramírez ha tenido acceso. Se trata de un registro oficial de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud con nombres puntuales de clínicas privadas de prestigio de Lima y del interior de nuestro país, con cifras alarmantes de la cantidad de cesáreas a las que someten a sus pacientes. Lo que revelan esas cifras son indicios de lo que sería un infame negocio de cesáreas innecesarias. Carlos Ramírez con el reportaje. ¿Cuántas personas a su alrededor acaban de dar a luz? ¿Cuántas de ellas que se atendieron en una clínica pasaron por una cesárea? Esta noche, en Panorama, y por primera vez, una lista que revelaría el lado más oscuro de una industria que se camufla en la felicidad de la maternidad, donde en cada corte de vientre se esconde lo que sería un infame y cruel negocio. Hay un incentivo monetario, ¿no? Una cesárea paga en promedio 3.000 soles más si es por una EPS que un parto natural. Lo que tenemos en manos son cifras de escándalo, porcentajes alarmantes sobre el nivel de cesáreas en clínicas prestigiosas de Lima y a nivel nacional bajo el sistema de EPS. Si usted va a ser madre, no puede perderse este reportaje. Mujeres desinformadas y llevadas a una especie de moda que es en lo que se ha convertido el ser madre por cesárea. ¿Cómo te explicas que haya clínicas privadas en nuestro país cuyo estándar de cesáreadas es de cada 100 mujeres parturientas, 90 o 70 son por cesárea? Mujeres que desconocen la realidad a los que ellas y sus bebés son sometidos. El gran comercio de la vida pese al riesgo de la muerte. La razón de mortalidad materna es un poco mayor en las mujeres que terminan por cesárea. Documentos oficiales y la sorpresa de los mismos representantes de la Organización Mundial de la Salud. Mire, yo le muestro estadísticas que tenemos del sector privado. Sí, definitivamente sí, hay cifras que son francamente sorprendentes. Un 60% es la tasa de cesáreas que se hace en el sector privado y debieran estar en el orden de 20-25%. Alejandro Arrieta, doctor en Economía de la Salud, hizo una investigación que remece aún al sector salud. Según sus cálculos más conservadores, al menos 13.000 mujeres peruanas son sometidas cada año a cesáreas innecesarias. De cada 10 mujeres que dan a luz, 4 mujeres en promedio tienen cesáreas que son innecesarias. Eran aproximadamente unas 13.000 mujeres al año, ¿no? El origen de tan abultadas cifras sería principalmente el lucro, las ganancias de los médicos por cada intervención. Arrieta estimó que estas prácticas indebidas en clínicas privadas generan al menos 7 millones de dólares anuales, alrededor de 19 millones de soles pagados por cesáreas injustificadas. O sea, hay un beneficio, digamos, monetario, ¿no? por hacer una cesárea. De 3.000 soles aproximadamente. Puede ser de casi 5.000 o 10.000 soles si no está asegurado por una EPS. Ese es un incentivo. El otro es la capacidad que el médico tiene de poder, digamos, programar el parto, ¿no? Si tú ves los datos de cesáreas, las cesáreas mayoritariamente se hacen de lunes a viernes en horarios de trabajo. Según estos documentos actualizados a los que Panorama tuvo acceso, en las clínicas bajo el sistema EPS, las pacientes cesareadas superan el 70%, un exceso 5 veces mayor de lo que debería, pues según la Organización Mundial de la Salud, el promedio de cesáreas por país debería ser entre el 10 y 15%. Es totalmente abandonado al mercado.
claro, y un mercado donde no hay información, donde hay unos intereses y donde hay una relación asimétrica, ¿no?, entre la parturienta, que está en una situación de vulnerabilidad en ese momento, frente a un médico y una clínica que la van a inducir probablemente a un parto por cesárea. Esto ocurre principalmente en las clínicas. En Salud el promedio de cesáreas es de alrededor del 39%, mientras que en el MINSA apenas supera el 22%. ¿Cómo entender entonces diferencias tan altas en un mismo país? Son informadas las pacientes de los riesgos que conllevan un corte profundo en el vientre y el útero, del peligro y las tasas de mortalidad a las que son expuestas. El dato que tengo es que es el doble, ¿no?, la probabilidad de muerte por una cesárea es 2 veces, ¿no?, porque obviamente una cesárea justificada implica más riesgo. ¿Tenías la esperanza de que fuera parto normal? Sí. Es más cómodo que la cesárea porque la cesárea te impide ciertas cosas, te limita. Un parto normal pues aguantas el dolor, pero al día siguiente estás pues ya normal, no tienes el problema de la herida. Durante todo su estado postoperatorio, las primeras 12 horas, no va a ingerir alimentos y va a tener que estar con suero, va a tener que estar con sustancias para el dolor y para la contracción uterina. Marca una diferencia también con lo que es un parto vaginal, donde la paciente rápidamente puede ingerir alimentos y de hecho que lo hace, y generalmente no necesita tener el suero más tiempo que el que usa durante el trabajo de parto. El bisturí se ha adueñado de nuestros partos. A las mujeres se les ha arrebatado violentamente su protagonismo. Ninguna razón es válida para una tasa de cesáreas tan perturbadora. Dedicado a todos aquellos que les gusta abusar. En Estados Unidos y Puerto Rico apenas se registraron indicios de cesáreas innecesarias, se iniciaron agresivas campañas en televisión para frenarlas. A diestra y a siniestra quieren hacer un negocio de lo que es obra maestra, un proceso natural, milagro de procreación. Te quieren hacer cesárea sin tener una razón, excepto que a ellos les conviene, pues te ponen en agenda. ¿Qué se hace entre tanto en nuestro país? Esta es la alarmante lista oficial de la Superintendencia Nacional de Aseguradoras de Salud, obtenida por el congresista Jaime Delgado. En esta lista podemos ver los nombres de prestigiosas clínicas y su nivel de cesáreas bajo el sistema de EPS. Clínica Montesur, del total de partos, 76% son por cesárea. Clínica Ricardo Palma, 77%, Good Hope, 74%, Clínica Padre Luis Tesa, 73%, y la Clínica San Felipe, con 87% de cesáreas, entre otras, incluyendo a la Clínica Javier Prado, donde trabaja el mismísimo presidente de la Asociación de Clínicas, y donde el 90% de los partos son por cesárea. Congele la pantalla y busque a dónde irá. Siempre que son señaladas, las clínicas responden que operan más porque cuentan con mayor tecnología para detectar problemas a tiempo. Pero la misma Organización Mundial de la Salud está conmocionada con estas cifras. Definitivamente sí hay cifras que son francamente sorprendentes. Teníamos, por supuesto, información de esto. O sea, porcentaje de 100%, por ejemplo, 92%, 98%, 70%. Sin lugar a duda, estos valores no obedecen a decisiones racionales y razonables respecto del embarazo y el parto. Son cifras alarmantes, preocupantes. Definitivamente. Según las clínicas, son las mujeres, sus pacientes, quienes exigen las cesáreas. Ellas piden y ellos cortan. Es cierto que el sector que atiende el sector privado tiende a demandar más cesáreas, digamos, que lo que se observa en el sector público. Pero diversas encuestas que puedes ver en Brasil, que tiene tasas similarmente altas, o en Estados Unidos, que también tiene tasas similares, muchas encuestas revelan que el porcentaje de mujeres que quisieran tener una cesárea puede ser del 15 al 20%. Entonces, es difícil pensar que 60% de mujeres del sector privado quieren una cesárea. Los bebés extraídos por cesárea son los más vulnerables. Hay secuelas en su respiración y nivel de defensas.
Quizás lo más triste para las madres operadas es tener que aguardar durante horas para tener a sus niños entre brazos. Se frustra la culminación natural y perfecta de la larga y dulce espera. Esa relación afectivo-emocional que debe significar un parto, que es el momento culminante del embarazo, donde la madre está a la expectativa de su bebé y quiere saber de su bebé, la rompemos con la cesárea. Porque en ese momento la madre va a preguntar por su bebé y no lo va a tener al lado. Porque en la sala de recuperación postquirúrgica no hay lugar para los bebés. Me la han traído casi a las 4 de la tarde. Y recién a esa hora ya le pude dar lactancia, hasta ahora que no tengo. En ese caso necesariamente no, digamos, no puede tener la primera lactancia de parte tuya, ¿no? Sino asistida. Claro, la lactancia asistida. Esta lactancia asistida, según Jaime Delgado, es el capítulo final de un gran y perverso negocio. Ahí aprovechan, en esas horas, esas primeras horas es donde aprovechan para meterle el biberón con estas fórmulas industriales, estas fórmulas químicas. Y cuando los bebés toman el biberón y ven que es como un sorbetito, que es muy fácil de tomar, y luego cuando la madre pretende darles el pecho, el pezón obviamente tiene otras características y es más difícil para el bebé, entonces rechaza el seno porque ya tomó la leche de ese aparatito que se llama biberón muy fácilmente. Y eso ha convertido pues en las fórmulas como el primer producto de venta en las farmacias. Se vende más que antibióticos, más que preservativos, más que cualquier otro producto. Esto es increíble. Entonces, esto forma parte de esta cadena de intereses comerciales. Sin duda existen razones vitales para ejecutar una cesárea. Sin embargo, ¿cómo justificar promedios que superan hasta el 90% de cesáreas en prestigiosas clínicas peruanas? Para el televidente del interior del país, aquí algunos nombres de las clínicas de escándalo que seguro reconocerán. Clínica Materno-Infantil del Norte de La Libertad, 85% de cesáreas. Clínica Peruano-Americana de La Libertad, 84%. Clínica San Pedro en Ancash, 80%. Hospital Metropolitano en Lambayeque, 98% de cesáreas. Clínica Dr. Víctor Paredes en Cusco, 80% de cesáreas. El dominio de algunas pocas aseguradoras en las clínicas, la desinformación y los honorarios médicos son puntos fundamentales para acabar con este poco maternal negocio. Si usted va a Japón, el parto normal, el parto natural, el parto vaginal cuesta más que la cesárea. ¿Por qué? Porque implica un trabajo mayor, un mayor esfuerzo, un mayor cuidado. Entonces, si esa conducta la adoptáramos aquí en el Perú, de repente nuestros resultados pudieran ser diferentes. Si bien las madres somos capaces hasta de cercenarnos un brazo con tal de que nuestros hijos nazcan sanos, no hay derecho para desinformar o angustiar a las mujeres que no requieren una operación, menos aún cuando una cesárea innecesaria termina perjudicando hacia el futuro la salud de la madre y la del bebé que trajo al mundo. Como han visto, la fórmula es sencillísima. A más cesáreas, más ingresos. Como corresponde a toda investigación en Panorama, buscamos la opinión de las clínicas privadas, pero estas no aceptaron tratar el tema. Llamamos incluso al doctor Ho, que entendemos es el presidente de la Asociación de Clínicas y que trabaja en la clínica Javier Prado. Conversamos con su secretaria, pero no nos llegó ninguna respuesta. Nosotros hemos querido ser de lo más serios por tratarse precisamente de un tema de salud pública, pero ustedes mismos han visto la sorpresa del propio representante de la OMS ante estas cifras. Y el negocio es redondo porque basta que se intervenga vía cesárea a una mujer para que ésta esté predispuesta a una segunda y tercera cesárea, aparte de los riesgos que ustedes mismos han visto en la nota. Si según la OMS un porcentaje normal de partos a través de cesárea está entre el 15 y el 20%, ¿por qué en las clínicas privadas del Perú, como la Javier Prado, como indica este documento, llega al 90%? O en la clínica Belén de Piura llega al 86%. Está claro que nos deben una gran, pero gran explicación. Momento de hacer una breve pausa en el programa y al regresar
el estremecedor testimonio en exclusiva de Albert Flores. No se muera. En mi cuarto tenía